Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, palabra del Señor. Queridos hermanos, ayer decía que ya había terminado el capítulo 6, pero después me había dado cuenta de que quedaba aquí un grupo de personajes que no les había integrado en este capítulo 6. Y este grupo de personajes era el de los racionalistas, el de los murmuradores, el de los que no aceptaban el lenguaje porque era muy duro. Y entonces, pues, la consecuencia fue que poco a poco se fueron separando y al final se marcharon. Después de seguir a Jesús no sé cuánto tiempo, pues terminaron por quedarse sin él, porque no distinguieron la razón, lo racional de lo espiritual. Jesús dice: el espíritu es el que da vida. Y si tienes espíritu, tienes vida. Y si no, pues estás sometido al vaivén de pensamientos, de teorías y de modos humanos de ver las cosas. Y ahí es donde naufraga uno. Ahí es donde naufragamos. Todos nosotros, creo yo, porque esto me parece que es una experiencia común carismática, tenemos a nuestro alrededor murmuradores de estos. ¿No es verdad que tenéis mucha gente que murmura por ser lo que sois, simplemente? Y si no, pues haz una experiencia. Cuenta a alguna persona lo que hemos hecho aquí esta semana. Mañana, cuando vuelvas, cuéntaselo a las personas y verás tú como la mayoría de las personas te van a decir: ya te oiré otro día, ahora tengo mucha prisa. Y no vas a hacer nada, porque, bueno, pues duro es este lenguaje. Y con este lenguaje yo no puedo. Y con este lenguaje no se puede. Todos tenemos, como digo, esta experiencia, porque a poco que estés en un nivel que podemos llamar pues de espíritu, como lo llama Jesucristo, el espíritu es el que da vida, a poco que estemos en un nivel de espíritu, cambia el lenguaje. Ya es otra cosa. Ya es otra dimensión la que ahí funciona. Y claro, en esa otra dimensión, pues no te entienden. Y al no entender, y sobre todo en esta época en que vivimos, el no entender es un problema grave, porque como la razón, la inteligencia en este momento es poderosa, ha sido declarada diosa la razón. Es, digamos, pues el instrumento de inteligencia que tiene el hombre por encima de todos los instrumentos posibles. Y claro, por encima de la razón, ¿qué puede haber? Pues por encima de la razón está el mundo de la verdadera verdad. ¿Por qué? Porque la verdad geométrico-cuántica, que es la de la razón, es muy pequeña. Es muy pequeña. De ahí solo se pueden sacar ciertas conclusiones filosóficas, nada más. De la verdad geométrico-cuántica no se pueden sacar nada más que algunas conclusiones
filosóficas, que es lo que llamamos la inteligencia de la razón. Pero ¿dónde queda el mundo de que nos habla Jesús? ¿Dónde queda el mundo del Espíritu? ¿Es que el mundo del Espíritu no existe? Hay algo dentro de nosotros que hoy día yo sé que está de moda, porque a mí me lo dicen ciertas personas que no creen, pero está de moda, digamos, ser un poco espiritual, porque da como finura, da como un algo, una interioridad que hace bien, como una crema buena, y te cambia las arrugas. Es decir, te da cierto ennoblecimiento, cierto toque, tener una veta de espiritual. Pero no se te ocurra poner una palabra, no se te ocurra nombrar a nadie, no se te ocurra decir Dios, no se te ocurra nombrar Jesucristo, no se te ocurra, porque no se trata de esa espiritualidad, se trata de otro sucedáneo que algo tiene que ver, digamos, con una visión de las cosas por encima de lo geométrico cuántico que digo, pero que en definitiva tampoco llega a ninguna parte, porque de lo que habla Jesús es una vida espiritual real, es decir, un mundo nuevo, una dimensión nueva, y dichosos los que tienen la suerte de poder captarla de alguna forma en este mundo, esta visión espiritual. Si no hay eso, no hay nada más que crítica, no hay nada más que murmuración, no hay nada más que este lenguaje es duro. Y con eso, pues, no se puede ir muy arriba, muy adelante. Pero esto no solamente estoy hablando de los ateos, porque esos ya, bueno, pues están en otro régimen. Pero estoy hablando de los eclesiásticos, estoy hablando de los teólogos, estoy hablando de la gente que vive su vida cristiana racionalmente. Que no es que sea una cosa mala, pero es muy baja. El nivel de virtudes que llamamos, el nivel de esta racionalidad, aunque esté ayudada por la gracia de Dios, no te lleva a conocer las palabras de Jesucristo, el que come mi carne y beba mi sangre. Porque esas palabras entendidas racionalmente solo engendran murmuradores, nada más. Y si montones de gente de la iglesia hoy les quitaras la cultura, ninguno comulgaría. A montones de personas hoy, si les quitas la cultura que hay detrás, cada vez comulga menos gente. Bueno, no sé si comulgan menos o no. Yo no soy quien para decir eso, estadísticamente, pero eso no me interesa. Parece que cada vez comulga menos gente, pero entre la gente que comulga y la gente incluso que va a misa, quítales la cultura, porque el cristianismo de mucha gente es puramente cultural. Si le quitas la cultura, deja de comulgar y se quedan tan tranquilos. ¿Por qué? Pues porque solo ha sido cultural su relación con el sacramento, su relación con Dios, con Jesucristo. A mí lo que me extrañaba mucho siendo párroco, es una de las cosas que me extrañaba, es en Conde de Peñalver que, digamos, había en esa parroquia donde yo estaba, se llevaba mucho la comunión a las casas particulares, pero mucho. Cada semana, pues a más de 100 personas, 100 y pico personas, nos teníamos que repartir, pero
a montones. Después, cuando llegué yo, ya quité el hecho de que solo fueran los curas y ya fue gente seglar. Pero me parece que ahora han debido de volver o no sé cómo se hace ahora. Pero lo que más me extrañaba a mí muchas veces es gente de iglesia que ha estado en misa todos los días de la vida, o poco menos, que ha comulgado, que parecía realmente gente de espíritu, y se ponen enfermos y no te llaman, no llaman al cura para que les lleve la comunión. Y había bastante gente. Y entonces llamas por teléfono o haces una visita o estas cosas que se hacen y notas que es que no había nada. No había absolutamente nada. Había cultura, había formas del pasado que actuaban en esas personas, pero no tenían, digamos, esa dimensión espiritual que se necesita para desear, para tener algo con Cristo y desear la comunión con Cristo. Entonces, pues, si os dais cuenta, lo que es espíritu, esto que se entiende desde el espíritu, pues no entra en mucha gente y no entra en muchas personas. Aún en momentos en que yo estaba, pues qué sé yo, lleno de ocupaciones y de estas cosas, y casi ni rezaba un momento, y como que no fuera casi ni cristiano, porque algunas veces hasta te pasa eso. Tienes tanto trabajo, tienes tanta cosa que al final te paras al cabo de 3 o 4 días y dices, pero yo... Y lo notas, yo lo notaba mucho, porque cuando me empezaba a enfadar, cuando los nervios se me desalborotaban, cuando yo estaba muy raro, cuando ponía verdes a los mendigos, malo. Ya me paraba yo y decía, malo. ¿Cuánto tiempo, Chus, hace que no haces oración? ¿Cuánto tiempo hace que no te interiorizas un poco? Y si yo no me interiorizaba, me salen todos los demonios. Salían todos los demonios. Pues estando muchas veces así, en mal estado, como digo, cuando veía a alguna persona de estas que no vibraban nada ante el sacramento, así todo me extrañaba a mí mucho. Extrañaba mucho, digo, pero bueno, estas personas, ¿de dónde salen? Se ve que por la gracia de Dios yo tenía algo dentro que me duraba aún los días malos, los días tempestuosos. Yo digo esto de los mendigos porque en esa parroquia donde estuve yo había 14 personas, por lo menos al cuidado de Cáritas. Y bueno, mendigos allí teníamos pues una montonera. Yo en el despacho me pasaba la mitad del día con los mendigos. ¿Y quién nos riñe? ¿Y quién nos riñe? Pero cuando estás más interiorizado, pues bueno, no riñes tanto. Pero cuando riñes un poco más, ya te das cuenta, tú esto va mal. Y es que faltaba eso, me faltaba interioridad. Pues bien, a lo que voy es a que aún en la iglesia yo tengo la experiencia con mis propios compañeros de clase, con mis propias gentes de teología, con la propia gente de vida religiosa y con otras personas más o menos, digamos que aparentemente por lo menos deberían entender y que no puedo comunicar, que yo no puedo hablar y no he podido hablar de lo que soy, yo no he podido hablar de lo que tengo dentro.
Yo no he podido. Y me parece a mí que es que esto pues debe ser así. Pues si no fuera así, vaya pérdida de tiempo. ¿Y por qué digo yo que es así? Porque da vida. El Espíritu es el que da vida, dice Jesús. Y esta palabra de dar vida es importante. Porque si a nosotros no nos da vida esto que escuchamos y esto que vivimos, no estábamos aquí. Entonces te va dando vida. Vas entrando por un secreto, iba a decir yo, es decir, por una vereda secreta, si quieres tú, un arcano, pero te vas sabiendo bien, vas intuyendo en lo profundo de ti mismo aquello que dijo Edith Stein, cuando a Edith Stein le pasó una cosa, que quedó con un matrimonio joven como ella, quedó para ir a su casa una noche para lo que fuera. Y ella fue a la casa y entró en la casa, tendría llave, y no estaban los otros. Y le avisaron de que no iban a ir en toda la noche. Y entonces Edith Stein cogió del anaquel un libro, y ese libro se titulaba La vida de Santa Teresa de Jesús, escrita por ella misma. Y se sentó y empezó a leer. Y estuvo toda la noche leyendo. Y a la mañana, la conclusión que sacó fue la siguiente: esto es la verdad. Siendo judía como era, y con una madre judía de peso, y toda la familia y todo el ambiente, esto es la verdad. Y nadie la removió nunca más de eso. Nadie la removió. Pues esa sensación de que esto es la verdad está por debajo de todos nosotros. Es un escalafón. Es un escalón que el Espíritu Santo nos ha hecho subir, subir. Y ahí es donde nosotros pues enganchamos ya más fácilmente con las palabras que son espíritu y verdad. Esto es mi cuerpo y esta es mi carne. Y quien lo come vivirá para siempre. Y yo le resucitaré en el último día. Estas son cosas tan bonitas que Unamuno, que era un hombre muy sensible, no las olió. Siendo profesor, catedrático digo de griego, porque él era filósofo por naturaleza, pero no le dieron la cátedra. Le hicieron el examen de oposición a cátedra, y los 5 profesores que hacen el examen se dieron cuenta de que sabía muchísimo, de que en justicia tenían que aprobarle, pero dijeron: ¿y cómo entregamos nuestros jóvenes alumnos a este ónagro? Yo no sé si sabéis lo que es un ónagro, pero lo leéis en Google. Pues un bicharraco. ¿Cómo vamos a entregarlo? Y al final solo consiguió la cátedra de griego, porque ahí, por mucho que hiciera, no les iba a hacer daño. Pues Unamuno, que tenía una sensibilidad religiosa muy profunda, y yo soy de los que siempre dice que Unamuno no se justificó por la fe, porque era ateo, pero se justificó por la esperanza, porque deseaba que todo aquello que la Iglesia dice se realice después de muerto. Él quería ir al cielo de la Iglesia, quería estar con los santos de la Iglesia,
Él quería estar con la vida eterna que dice la Iglesia Católica, porque según él nadie nos ha mostrado un futuro más bello y más esplendoroso que la Iglesia Católica. Pero no puedo creer en nada de eso. Pero lo deseo. Y ese deseo, que es parte de la esperanza, es por lo que digo yo, que se justificó por la esperanza. Pero claro, no podía creer. Y como no podía creer, y el capítulo 6 de San Juan va de fe, y el que no tenga fe, este capítulo no le dice nada, porque no es de esperanza, es de fe. Hay que entrarle por la fe. Pues hacían la experiencia cuando iba a misa, porque iba a misa siempre con su mujer Concha. Iba a misa y se levantaba Concha para comulgar y Unamuno iba detrás. Se ponía en la fila y cuando faltaban 2 o 3 personas, cuando ya le llegaba el turno, a la tercera persona o así, escapaba. Escapaba de la fila diciendo: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y se iba lleno de pena, vamos a decirlo así, a su banco. Y después, cuando llegaba su mujer Concha, pues se colocaba así con las manos y rezaba un rato, y Unamuno la miraba y dice: mírala qué feliz, y tan feliz con su Dios. Y yo aquí sin creer. Era lo que él llamaba el sentimiento trágico de la vida. Es decir, por una parte desear profundamente una cosa y no poder tenerla, porque no creía en ella. Eso es un sentimiento trágico de la vida. Pues bien, yo digo, se justificó por la esperanza. Bueno, eso es una frase que no está en la Biblia. Pero en mi corazón sí que está, porque hay muchas personas que leen las poesías de Unamuno y se creen que es un santo. Es un santo en el deseo, pero es un ateo en la fe, porque realmente pues no creyó en este misterio y no pudo comulgar. Y ahí cuando nos dice Jesucristo: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Será la comunión espiritual? ¿Será el deseo espiritual? Yo no lo sé, pero es un misterio muy bello y muy profundo. Y Unamuno no está entre los murmuradores, no está en este grupo que yo quería integrar, no está entre los racionalistas, aunque es el mayor racionalista que ha habido en España, porque el deseo le salvó del daño del racionalismo. ¿Y qué es lo que hace el racionalismo? De estos murmuradores que dice aquí: duro es este lenguaje. Todas estas personas pensando a lo humano, pues aunque fueran buenos, aunque fueran religiosos, aunque fueran teólogos, que lo serían, o no sé qué serían, lo que fuera, pero estaban con Jesús. Estaban con Jesús. Estas personas pues parece que realmente, no sé, eran religiosos y podían entender las palabras de Jesucristo, pero las palabras de Jesucristo están un rango más arriba, están en un nivel más arriba, en un escalafón más arriba. Y yo esto lo digo por varias razones, pero entre otras no solamente por explicar el capítulo 6, sino para que, y porque es necesario que en grupos como este nuestro, que tienen esa dimensión despierta por el Espíritu Santo, lo sepamos y sepamos dónde estamos, porque si no, ni damos gracias, ni creemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Tenemos un batiburrillo ahí de racionalismo unido a la piedad y unido a lo que se oye aquí, que al final no sabemos lo que somos. Pues para estar aquí mucho tiempo y para perseverar en estas cosas
En la renovación carismática se necesita haber o saber que estás en un nivel de espíritu que te coloca ya en situación de poder comer la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sin que tu razón proteste, sin que digas duro es este lenguaje. ¿Por qué? Porque ya has entendido que una cosa es el espíritu y otra cosa es la carne. Y tú estas cosas las entiendes en el espíritu. Si las entendemos en el espíritu y decimos, qué maravilla, comer la carne de Jesucristo resucitada, divinizada, además que es una carne que nunca el demonio pudo morderla, porque no es una carne de pecado. La carne de pecado es la nuestra, pero al comulgar la carne limpia de Jesucristo, porque está unida a la persona en la unión hipostática de Dios, y Dios no peca, y el hombre Jesús unido en su humanidad a la divinidad de Jesucristo, no peca, carne limpia. Entonces, cuando tú comes esta carne, pues dices, me salva, me limpia, me salva. Y eso hay que predicarlo continuamente y hay que escucharlo continuamente, porque a nosotros lo que nos va tirando hacia abajo es la gravedad, esa gravedad que hace que todas las cosas vengan hacia el centro de la tierra, pues también actúa en nosotros en lo espiritual y te va rebajando, te va relajando en el sentido de malo, no en el sentido bueno del relajo, y te va haciendo pues perder muchas veces la sensibilidad profunda a la que el Espíritu Santo te quiere dar y te quiere elevar. Y entonces, si estamos así, pues es muy necesario que lo digamos, pero para que nosotros lo digamos también es muy necesario que haya el contraste. El Señor nunca obra nada a no ser dialécticamente. El Señor siempre obra por contrastes. Si te quiere dar una cosa, primero te hace caer en la contraria, o te hace experimentar que no estás capacitado tú para lo que Él te va a dar. Entonces te parece que eres un pecador. Pues bueno, eres un pecador, pero Él te quiere regalar el perdón o te quiere regalar lo que sea, pero para que tú entiendas y tú valores el perdón que Dios te da, primero tienes que saber quién eres. Primero tienes que saber tu incapacidad. Entonces no te extraña que muchas veces el Señor te haga sentir tu pequeñez, tu pobreza y tus situaciones. Y eso es el sentido del pecado desde el Espíritu. Y la renovación carismática esto lo vive, es parte de su teología. El pecado aquí no tiene el mismo sentido peyorativo, malo y condenatorio que tiene en otras partes. Aquí tiene un sentido salvífico, en el sentido que decía San Pablo, te basta mi gracia. Ya sé que eres un pecador, pero yo te sostendré porque en tu debilidad se va a realizar mi fortaleza. Y lo importante es mi fortaleza, no tu debilidad, ni tu pecado. Eso no es la religión. La religión es mi fortaleza y mi gracia para ti y para todos los demás. Pues bien, esto nosotros es una cosa muy buena que la sepamos y la meditemos, porque si no podemos pasar la vida en la renovación carismática como si fuéramos simplemente personas piadosas, simplemente devocionismo. Ah, pues este es un sitio bueno para salvarse, mira, hacen bastante oración. Son raros, hay que reconocerlo, porque, bueno, pues sí, son raros, sí. Y además hay mucha gente rara ahí también, en medio de estos, pero son raros. Pero tienen cosas buenas, tienen cosas muy buenas. Pues no somos gente devota,
Yo no me considero gente devota para nada. Somos gente elegida. Somos gente entresacada. Somos gente a la que el Señor les quiere hacer partícipes de un nivel espiritual. Y un nivel espiritual superior al normal de la razón y de la gracia racional, que también existe, de la gracia de las virtudes. Si nosotros no somos muy virtuosos, si os parece, ¿no os dais cuenta de que no somos muy virtuosos? Yo tengo en este momento una llamada de una monja de las maravillas. Quiere que vaya a orar sobre ella para que el Señor la libere del espíritu de la gula. Eso es una mujer piadosa. Pero yo nunca, ningún carismático me ha pedido jamás que ore sobre él o sobre ella para que el Señor le quite el espíritu de la gula. Los carismáticos no les importa la gula, al parecer, porque a mí nadie me ha pedido que ore por la gula, nadie. Y esta chica, o esta señora, esta chica más bien, pues quiere que ore sobre ella, para que eso es gente piadosa, es gente de virtud, es gente de... Y nosotros no somos gente piadosa, ni somos gente de virtud, porque yo creo que vosotros tendréis la misma experiencia que tuve yo al principio cuando siendo un hombre muy antipiadoso, no, yo no he sido anti, pero me resbalaban todos los ejercicios espirituales, todas esas cosas, a mí me resbaló siempre todo lo que significa novenas, procesiones, esto. Si me gustaban las procesiones eran las de Sevilla o alguna de esas porque por televisión y tal, pero nunca yo fui. Y entonces cuando entro en la renovación carismática y en un momento dado, después de estar un año en la renovación carismática, me doy cuenta de que estoy yendo a la semana a 2 o 3 grupos a orar, de repente me miro a mí mismo. Ah, pero tú, si tú nunca has rezado, si tú nunca has sido piadoso, si tú no podías ni tu madre contigo. Y ahora, y claro, yo caía en la cuenta, digo, anda, si ahora resulta que estoy en un retiro, que al principio todos los retiros eran sábado por la tarde y domingo, y me gustaba que hubiera otro retiro al fin de semana siguiente, y si me echaban 3 al mes, estaba más contento. Eso es que empezaba yo a ser piadoso, ¿verdad? Pues no, piadoso no he sido nunca, ni ahora. Empezaba a estar en otro nivel. Empezaba a estar tocado por el Espíritu. Empezaba a sacar gusto de esta dimensión espiritual en la cual, pues, me he encontrado desde hace 40 y tantos años, pues, muy bien, y me han venido cosas que yo nunca imaginé que podían suceder en mí. Por ejemplo, eso, la atención. Yo nunca he sido un hombre atento. Nunca he sido un hombre atento, sobre todo, ni a las cosas espirituales ni a las cosas intelectuales. Yo no lo he sido, porque ya los maristas le decían a mi madre cuando yo era un niño, porque yo iba a un colegio de maristas cuando estaba en un pueblo que se llama Sagún, le decía, pero su hijo, si alguna vez leyera algún libro, sería un genio. Dice, pero como nunca estudia nada. Pero mi madre, que era muy lista, nunca me riñó ni me dijo nada. Leía las notas y yo tenía prácticamente 10 en todo. Y llamaban a mi madre para que me riñera.
Para que me riñera, pues qué, bueno, pues me bastaría con la clase, yo qué sé, si yo no tengo idea de esto, me bastaría con oír al profesor en clase y se me quedaba. Yo creo que no soy el único, ¿no? Entre vosotros. Pues no, yo creo que no. Yo sé que hay otras personas que les cuesta muchísimo más y entonces tienen que ejercitar la atención enormemente. Pero yo, como no necesitaba estudiar para sacar un 10, cualquier mosca que pasara por alrededor la seguía todas sus evoluciones. Entonces cualquier mosca me distraía, cualquier cosa, y yo esa cosa pues la he vivido así, es mi condicionamiento humano. Y cuando ya en la renovación yo me he dado cuenta que estaba atento, ¿de dónde me viene la atención? Es un don, es un don. Viajando de Madrid a Cáceres, que íbamos Pedro Reyero y yo a dar retiro cada 3 meses a los sacerdotes de la diócesis de Cáceres, durante 3 o 4 años fuimos, y hablábamos de esto, y hacíamos oración, y se nos pasaban los 250 kilómetros que hay de Madrid a Cáceres, y decíamos, pero si estamos atentos. Nos extrañaba ser tan atentos a la oración. Y claro, nosotros el análisis que hacíamos es que no es nuestra la atención. La atención que yo tengo de aquí a Cáceres mía es imposible. Es imposible. Entonces es del Señor. La atención a la oración, la atención a todo aquello. Si íbamos interiorizados, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Íbamos interiorizados. Incluso hacíamos oración a ratos. ¿De dónde nace esto? El Señor viene y te coloca en otra dimensión. Y esa otra dimensión, pues es muy importante porque, bueno, pues para algo la querrá Él en su iglesia. Para algo querrá el Señor que en su iglesia haya grupos como estos y otros grupos que habrá. Pero yo estoy hablando aquí y por eso pues digo carismáticos. Pues grupos especiales que viven a un nivel y no tenemos que desertar de este nivel y creérnoslo, aunque tú nunca hayas estado atenta nunca a nada, aunque tú no seas una persona piadosa, aunque tú hayas sido más bien una criticona o murmuradora, aunque tú, vale, pues todo eso ha sido, con todo tu pecado, con toda tu cosa, pero el Señor te elige, y si te elige, pues te elige, y entonces te da aquellas cosas, porque el Señor nunca te elige por tus méritos, o nunca te elige porque sepas mucho, no. Una vez elegida, o elegido, Él te da clases. Él te enseña, pero vienes a pelo, no sabes nada. No sabes nada, pero Él te da clases después. Lo mismo le pasaba a Santo Domingo. Santo Domingo fundó la orden con muchos analfabetos. Y yo creo que sabía lo que hacía, para mandarles a ser catedráticos de universidad. Porque lo primero que hizo cuando tuvo 16, 4 al Bolonia, 4 a París, 4 a Madrid y 4 allí con él, en Tolosa, en Toulouse. Y le decían, ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? Decía, no, es que yo no necesito doctores para fundar una orden. Yo necesito que la orden a los que tenga les haga doctores, que es muy distinto. No doctores para hacer la orden, sino gente
a los cuales la orden les pueda hacer doctores. Es otra cosilla, ¿verdad? Es otra visión, es otra dimensión. Dice, no. Que sea la orden y el carisma de la orden y la fuerza de la orden y el don del Espíritu que tiene la orden que hagan los doctores. Por lo tanto, me interesan más los analfabetos, que después ya estudiarán en la Universidad de París. Y claro, pues resultó verdad. Y cuando llevaban los dominicos en París, pues ya 20 o 30 años, se lió la de Dios es Cristo. ¿Por qué? Pues porque adquirían todas las cátedras. Y todos los profesores antiguos, que la mayoría eran curas, porque entonces nadie sabía leer, nada más que los curas, pues se liaron contra los frailes, unas peleas terribles. A fin el Papa tuvo que ir poniendo paz entre doctores. Pero los dominicos no eran dominicos por ser doctores, sino al revés. Precisamente, siendo dominicos, se hicieron doctores, porque la orden les impregnaba en ellos. ¿Y creéis que Santo Domingo era tan listo para hacer esto? Es el Espíritu Santo, sí, es el Espíritu Santo lo que hace con nosotros. Si aquí todos venimos analfabetos, pero Él nos enseña. Él nos enseña y por lo tanto es muy importante aprender esto. Estas dimensiones por las que te va llevando el Señor para superar toda esta murmuración y toda esta problemática que hay aquí. Después, además de esta, hoy nunca lo he predicado, pero lo voy a predicar hoy, porque hay otro grado superior, ya el grado carisma. Pues nosotros somos de la renovación carismática. Entonces, claro, hay un grado, llamémoslo carisma, que se basa en una fe carismática, no solamente en una fe racional, sino carismática. Por ejemplo, se entiende mejor con un ejemplo. Si tú quieres pedir al Señor sanación, siendo carismático como eres, no puedes ser piadoso y decir, Señor, sáname de esto, sáname de lo otro, sáname de lo de más allá, porque eso es devoción, eso es devocionismo, y no te sanas. Tú tienes que estar al tanto de que el Señor te dé el carisma de sanación y actuar con el carisma de sanación. Y entonces, ¿cómo actúa el carisma de sanación? No pidiendo que se te quite esto, sino mandando a esto, en nombre de Jesucristo, que se vaya. ¿Veis la diferencia? Dolor de estómago. Te ordeno y te mando en nombre de nuestro Señor Jesucristo que te vayas de mí. Naturalmente, no todos tenemos carisma de sanación. Yo lo predico, pero no lo tengo. Pero es un nivel carismático. Y como es nivel carismático, os aseguro que donde más sanadores puede haber es entre nosotros, porque nosotros estamos en el nivel carismático. Te ordeno. ¿Qué hacía San Pedro cuando curó a aquel que estaba a la puerta del templo? Yo no tengo ni oro en el plato, pero en el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Orden. Eso es el carisma de sanación. Eso es. Y ese es un nivel que ejercítalo. ¿Tú qué sabes si tienes nivel de carisma? Ejercítalo. Porque claro, lo más cómodo es decir, yo no tengo de eso. Y te da hasta vergüenza
hacer lo que estoy diciendo. Yo te aseguro que aunque no te cures nunca, te gustará tener ese nivel y te gustará hacer la oración de sanación sobre ti mismo o sobre ti misma de esa forma. Yo te mando lo que sea, dolor de rodilla, en nombre de Jesús Nazareno, que te vayas. Y dirás, es que si no me voy me quedo frustrado. ¿Qué va? Tú te quedas frustrado. Pasa otra cosa a primer plano. El Señor no me da el carisma de sanación, no me da esto, pero sé que esto es así. Sé que esto es verdad. Sé que los que tienen el carisma de sanación lo tienen porque el Señor les ha dado este mandato, o este espíritu de mandato sobre los males de la tierra. Sobre todo, yo me acuerdo de un predicador canadiense que venía mucho por aquí, ahora ya lo oigo menos, que venga. ¿Cómo se llamaba aquel padre? Ghislain. El padre Ghislain, pues este, una vez que asistí yo con él, solamente asistí una vez, pues nos contó una cosa muy, como para no creérsela. Pues el río de Quebec o de Toronto o de no sé qué ciudad de Canadá se desbordaba continuamente. Se desbordaba continuamente por no sé qué razones. Y no lo arreglaban. Y no lo arreglaban. Y entonces pues la gente protestaba, la gente rezaba y la gente todo. Y él con su grupo dijo, bueno, pues tenemos que hacer oración. Y entonces fueron al río y le mandaron en nombre del Señor que no se desbordara más. Y pasaron 13 años sin desbordarse. Pero claro, nadie se lo creía. Porque su mismo párroco, cuando se lo contaba, le decía, mira, tú lo que tienes que ir al ayuntamiento a que te dé un premio de dinero. Porque le has liberado al ayuntamiento de una cantidad de gastos. Pero, entonces, a mí me chocó aquello que decía aquel hombre. Pero ¿y si tenía fe para ello? ¿Por qué no? Si tenía fe para ello, bueno, pues a mí eso no me chocó nada. No me chocó nada. No dice el Señor, si tienes fe, dirás a esta montaña, arráncate y plántate en medio del mar. Es que es mentira eso. Es mentira el Evangelio desde una experiencia del Espíritu. Tú no tienes y no sabes allá lo profundo de ti mismo que eso es muy posible, que es la fe esta carismática la que dice que se traslade, la fe que manda, la fe que es carisma naturalmente, pero que hace que todas estas cosas pues lleguen, no sé a qué, por lo menos a valorar a Jesucristo y su evangelio, a evangelizar como ninguna otra cosa, porque si nosotros tuviéramos esto, evangelizaríamos muchísimo más. Conviene todo, es decir, ir superando etapas para llegar a una experiencia viva del poder de Jesucristo resucitado. El máximo poder está en la Eucaristía, ya es lo que, porque la Eucaristía es la fuente de los carismas. Es la fuente de los carismas. De la Eucaristía nace todo porque es la fuente de los carismas. Pero estos carismas, por ejemplo este de sanación, que me ha dado por explicar hoy, pero si hablo del carisma de predicación es igual. O sea, también tiene que ser en espíritu de obediencia profunda y de mandato
sobre ti mismo. Es decir, predicar a lo que el Señor te dé y poner en la fuerza del Señor lo que tú vas a hacer. Lo que tú vas a hacer. Pero no pedir, Señor, que predique bien esta tarde. No, 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 no. Decidido a predicar lo que el Señor esta tarde te dé. Pues ya está. Y así puede salir. Y así puede haber una conversión. O puede haber, yo en la predicación tengo mucho más experiencia que la sanación. Porque a través de la predicación yo conozco a centenares de personas o miles a lo largo de mi vida, pues que el Señor me ha dado testimonio a través de ellas, pues sí, que puedo predicar con cierto carisma y con cierta fortaleza en el Señor. Por medio de la sanación, pues yo no. Pero me gusta rezar de esta forma que os he dicho. Me gusta rezar de esta forma, el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. En nombre de Jesús Nazareno. Y como vosotros lo entendéis, pues me parece genial decirlo. Parece genial decirlo. Si no, estamos todavía en lo piadoso. Que no es malo, que son niveles y que fenomenal, ¿no? Pero darle todas las chances, todas las posibilidades a Jesús a través de nosotros, de nuestros grupos, darle todas las posibilidades para que Jesús haga milagros, si es necesario, mediante su Eucaristía, mediante su palabra, porque la palabra nace de la Eucaristía, la sanación nace de la Eucaristía y todo nace de ahí. Pues gloria al Señor.